Amados hijos de Dios, aquí su Padre Benedetto trayéndoles una verdad que quizás les sorprenda, pero que, como pastor, mi conciencia me obliga a revelar. ¿Alguna vez han sentido que, a pesar de sus oraciones, de su fe y de su arduo trabajo, una sombra invisible parece rondar su hogar, una energía pesada que bloquea el flujo de la prosperidad, que desata conflictos inexplicables y que atrae la escasez a su puerta? ¿Han notado cómo de repente la armonía familiar se quiebra, los negocios decaen sin razón aparente y el dinero, en lugar de llegar, parece esfumarse de sus manos? Hoy necesito hablarles de algo que pocos conocen, un secreto espiritual preservado por siglos, mencionado por uno de los santos más poderosos de la Iglesia, el venerable Padre Pío de Pietrelcina, un hombre que cargaba en su cuerpo los estigmas de Cristo y que podía ver más allá del velo entre este mundo y el espiritual. Lo que estoy a punto de revelarles no está mencionado en los documentos oficiales de la Iglesia, no es un dogma, pero fue transmitido a través de los testimonios de aquellos que convivieron con el santo. Es una práctica sencilla que utiliza un elemento común que ya tienes en tu cocina, el humilde pero poderoso vinagre, pero que cuando se aplica con fe y en los lugares correctos de tu hogar, tiene el poder de disipar las tinieblas, alejar la envidia que consume y abrir los canales espirituales para la abundancia divina. Familias enteras han dado testimonio de transformaciones radicales en sus vidas tras seguir esta orientación. Negocios estancados volvieron a florecer, la paz regresó a hogares antes turbulentos, oportunidades surgieron como de la nada, y lo más importante, la prosperidad, no solo material sino también espiritual, volvió a reinar donde antes solo había escasez y discordia. Un hombre en México, tras meses de ver su pequeña empresa al borde de la quiebra por una ola de mala suerte y envidias declaradas por competidores, aplicó este método en su negocio un martes. El viernes de esa misma semana, recibió un contrato inesperado que no solo salvó su empresa, sino que la lanzó a un nivel de crecimiento que jamás había imaginado. Una mujer en Colombia, agobiada por conflictos familiares constantes y una sensación de que nada prosperaba en su casa, vio cómo la armonía regresaba y las bendiciones financieras comenzaron a fluir en menos de un mes. Lo que estoy a punto de compartir contigo no es una simple superstición, no es magia, mis hijos. Es una práctica espiritual basada en principios bíblicos profundos, en la comprensión de las leyes espirituales que rigen el universo y fortalecida por la sabiduría de un santo que conversaba directamente con Cristo. Pero debo advertirte, esta revelación no es para todos. Algunos dudarán, otros lo intentarán pero sin la fe necesaria, y hay un tercer grupo, aquellos que están tan envueltos en las tinieblas de la incredulidad o bajo la influencia de fuerzas negativas que temerán esta luz. Si sientes un escalofrío, una inquietud o un impulso repentino de detener este video ahora mismo, puede ser una señal de que fuerzas negativas están tratando de impedir que recibas esta bendición. Lo que sentirás en los próximos minutos puede cambiar completamente tu percepción sobre la batalla espiritual que está ocurriendo dentro de las paredes de tu hogar y en tu propia vida. Descubrirás por qué algunas personas parecen atraer naturalmente la prosperidad y la paz, mientras que otras, igualmente merecedoras y trabajadoras, viven en constante escasez y conflicto. Y lo más importante, aprenderás exactamente los 5 lugares donde el venerable Padre Pío orientaba a espolvorear vinagre para crear un escudo espiritual que protege tu hogar, disipa la envidia y abre las puertas a la abundancia que Dios ha reservado para ti y tu familia. Antes de revelar este conocimiento sagrado, te pido que te prepares espiritualmente para recibirlo. Suscríbete ahora a este canal para que podamos formar una comunidad de fe y apoyo mutuo, un ejército de Dios que camina en la verdad y la prosperidad. Activa la campanita para ser notificado sobre otras revelaciones espirituales que pueden transformar tu vida. Y lo más importante, deja en los comentarios la palabra protección para manifestar tu disposición a recibir este conocimiento. Cuando escribes esta palabra, estás declarando espiritualmente que estás listo para romper con las fuerzas que bloquean tu prosperidad y para abrirte a las bendiciones. Deja tu comentario y continuemos con esta revelación divina. El venerable Padre Pío de Pietrelcina
nacido Francesco Forgione en 1887, en un pequeño pueblo italiano, fue un alma extraordinariamente conectada al mundo espiritual desde su infancia. Desde niño, ya experimentaba visiones de Jesús, María y su ángel de la guarda. Creció en una familia humilde, conociendo de cerca las dificultades materiales y las pruebas de la pobreza. Lo que pocos saben es que el Padre Pío, durante su vida, no solo realizaba curaciones milagrosas y conversiones asombrosas, sino que también ofrecía consejos prácticos y espirituales para que las familias pudieran protegerse y prosperar, no solo espiritualmente, sino también materialmente. Él comprendía profundamente que la pobreza extrema no era la voluntad de Dios para sus hijos. Dios desea que tengamos lo suficiente para vivir con dignidad y aún compartir con los necesitados, solía decir a sus más cercanos. En 1918, mientras rezaba frente al crucifijo en la pequeña iglesia de Nuestra Señora de las Gracias, el Padre Pío recibió los estigmas, las llagas de Cristo en su propio cuerpo. A partir de ese momento, durante 50 años, cargaría las marcas visibles de la crucifixión, sangrando diariamente, especialmente los viernes. Esta conexión física con el sufrimiento de Cristo profundizó aún más su percepción espiritual. Durante las confesiones, el Padre Pío frecuentemente sorprendía a los fieles al mencionar pecados que habían olvidado o deliberadamente omitido. Él podía leer corazones y almas, pero más importante para nuestra revelación de hoy, podía ver las fuerzas espirituales que actuaban en las casas y familias de aquellos que lo buscaban. Fue durante este periodo que el santo comenzó a notar un patrón: familias que sufrían inexplicablemente con problemas financieros, enfermedades recurrentes, conflictos constantes, envidias y chismes. Frecuentemente tenían algo en común: sus hogares estaban espiritualmente vulnerables, como fortalezas sin murallas, expuestos a ataques invisibles. En 1935, una joven pareja de Nápoles buscó al Padre Pío. Su matrimonio estaba en ruinas por discusiones constantes. Su pequeño negocio de panadería estaba decayendo y sentían una envidia palpable de sus vecinos y familiares. Estaban al borde de la desesperación. Tras escucharlos en confesión, el Padre Pío hizo algo inusual. Les entregó una pequeña botella de vinagre y les instruyó usarlo en 5 lugares específicos de su casa, mientras rezaban el Salmo 23 con profunda fe. 3 semanas después, la pareja regresó, transformada. No solo su negocio había comenzado a prosperar de manera asombrosa, con un aumento inesperado de clientes, sino que la paz y el amor habían regresado a su hogar. Las discusiones cesaron y sentimos como si una nube pesada se hubiera levantado de nuestra casa, relató la esposa con lágrimas de gratitud en los ojos. Unos meses más tarde, se enteraron de que un pariente que les deseaba el mal se había mudado lejos sin explicación. Este no fue un caso aislado. A lo largo de los años, cientos de personas dieron testimonio de transformaciones similares tras seguir este consejo del santo. Pero, ¿por qué el vinagre y por qué estos 5 lugares específicos? El vinagre, mis queridos, aunque parezca simple, tiene un significado espiritual profundo en la tradición cristiana y bíblica. Es símbolo de purificación y de acidez que disuelve y limpia. En la Biblia, el vinagre está asociado a momentos de humildad y, paradójicamente, a la purificación. Jesús mismo en la cruz bebió vinagre, asumiendo sobre sí todas nuestras amarguras y dolores para transformarlos. Padre Pío, con su profunda comprensión de las Escrituras y su capacidad de ver el mundo espiritual, reconocía en el vinagre un elemento de disolución de lo negativo y de purificación espiritual. Explicaba que el vinagre, cuando consagrado por la oración y usado con fe, tenía el poder de repeler influencias negativas, romper envidias, disolver maldiciones menores y crear un ambiente propicio a las bendiciones divinas. Pero lo que muchos no saben es que, según las enseñanzas reservadas del Padre Pío, existen 5 puntos energéticos en cada hogar, 5 portales por donde tanto las bendiciones como las maldiciones, las envidias y las energías negativas pueden entrar y circular. Cuando estos puntos están desprotegidos, las fuerzas que se oponen a la prosperidad, la armonía familiar y la paz encuentran paso libre. Una anciana que vivía cerca del convento donde residía el Padre Pío relató que el santo le había dicho:
Hija, tu casa tiene puertas que ves y puertas que no ves. Las visibles se protegen con llaves, las invisibles con fe y vinagre consagrado. Durante los años más difíciles de la Segunda Guerra Mundial, cuando el hambre, la desesperación y la enfermedad asolaban Italia, muchas familias en la región de San Giovanni Rotondo fueron misteriosamente protegidas de las peores pruebas. Más tarde, se descubrió que eran familias que seguían fielmente las orientaciones del fraile capuchino sobre la protección espiritual de sus hogares. El propio Padre Pío explicaba que la escasez material y los conflictos muchas veces no eran resultado solo de circunstancias económicas o sociales, sino de un bloqueo espiritual, de envidias no neutralizadas o de energías negativas acumuladas. Cuando cerramos las puertas al mal y disolvemos las envidias, abrimos ventanas a las bendiciones, decía. En 1958, un año antes de su muerte, el Padre Pío recibió la visita de una familia de empresarios de Milán que estaban al borde de la quiebra. Habían intentado de todo: préstamos, nuevas inversiones, incluso consultas con especialistas en negocios y hasta videntes, pero nada funcionaba. Sentían que una mano negra estaba sobre ellos. Tras escuchar su confesión, el santo los miró profundamente a los ojos y les dijo: su problema no es financiero, es espiritual. Hay una barrera invisible, una envidia que les sigue, impidiendo que las bendiciones de Dios lleguen a ustedes y a su familia. Usen el vinagre con fe. La familia siguió arriesgadamente las instrucciones del Padre Pío sobre los 5 lugares donde espolvorear el vinagre. 8 meses después, regresaron al convento, no solo para agradecer, sino para hacer una generosa donación al hospital que el santo estaba construyendo, la Casa Alivio del Sufrimiento. Su negocio se había recuperado de manera tan extraordinaria que apenas podían creerlo, y la envidia que sentían de sus competidores se había disipado, sin razón aparente. Casos como este se multiplicaron, pero el Padre Pío siempre pedía discreción. No es el vinagre lo que hace el milagro, explicaba, es la fe en Dios y su providencia. El vinagre es solo un símbolo, un instrumento. Sin fe, es solo un condimento ácido. La propia vida del Padre Pío era un testimonio de cómo funciona la verdadera prosperidad. Viviendo en la más absoluta simplicidad personal, logró a través de la fe y la providencia divina construir uno de los hospitales más grandes y modernos de Italia en su época, la Casa Alivio del Sufrimiento, inaugurada en 1956. Un proyecto que médicos y economistas consideraban imposible para un simple fraile sin recursos. El santo demostraba a través de sus obras que la verdadera abundancia no significa acumulación egoísta, sino tener lo suficiente para vivir con dignidad y aún ayudar al prójimo. Este equilibrio entre bienestar material y generosidad es la marca de la prosperidad auténtica que Dios desea para sus hijos. Durante sus últimos años, el Padre Pío se volvió aún más enfático sobre la importancia de proteger espiritualmente los hogares de las envidias y las malas energías. Los tiempos se volverán más difíciles, profetizaba. Las familias enfrentarán pruebas mayores y las fuerzas contrarias al plan divino se intensificarán. Protejan sus hogares, protejan sus corazones. Hoy, décadas después de su partida a la eternidad, las palabras proféticas del Padre Pío resuenan con aún más fuerza. Vivimos tiempos de incertidumbre económica, valores familiares bajo ataque y una creciente sensación de inseguridad material y espiritual. Necesitamos más que nunca la sabiduría espiritual que este gran santo nos dejó. Y ahora ha llegado el momento de revelar los 5 lugares específicos donde el Padre Pío orientaba a espolvorear el vinagre consagrado para proteger y atraer abundancia al hogar, disipando la envidia que lo consume. Esta revelación guardada por tanto tiempo puede ser la clave para desbloquear las bendiciones divinas destinadas a ti y a tu familia. El primer lugar sagrado es la entrada principal de tu casa. La puerta de entrada no es solo un paso físico, sino un portal energético por donde transitan todas las influencias que entran en tu hogar, incluidas las envidias y las malas voluntades. El Padre Pío enseñaba que esta es la primera línea de defensa contra las energías negativas y la principal puerta de entrada para las bendiciones divinas. Coloca una pequeña cantidad de vinagre en un atomizador y rocía discretamente las esquinas superiores de la puerta,
O humedece un paño limpio con vinagre y pásalo por el marco de la puerta. Mientras lo haces, reza con convicción: Señor, así como el vinagre disuelve y purifica, que esta entrada sea purificada de toda envidia y mal, que solo entre en esta casa lo que viene de ti y para tu alabanza, que la abundancia y la paz que vienen del cielo encuentren paso libre. Un hombre de Bogotá, Colombia, siguió esta orientación tras conocer las enseñanzas del Padre Pío. Su tienda de flores estaba al borde de la quiebra, con cada vez menos clientes entrando por la puerta. 3 días después de rociar vinagre en la entrada de su establecimiento, observó un aumento sorprendente en el movimiento. Clientes antiguos que habían desaparecido regresaron y nuevos aparecieron como si hubieran sido guiados. Fue como si la envidia de la competencia se hubiera evaporado y la luz de Dios volviera a brillar en mi negocio, testificó. El segundo lugar sagrado es debajo de tu cama, el lugar donde dormimos, donde pasamos aproximadamente 1/3 de nuestras vidas, y cuando estamos más vulnerables espiritualmente. Durante el sueño, nuestra alma se abre tanto a influencias divinas como a ataques espirituales, envidias y perturbaciones que pueden robarnos la energía y la claridad mental. El Padre Pío explicaba que muchos problemas financieros, conflictos y sensaciones de estancamiento tienen origen en perturbaciones en el sueño que dejan a la persona sin claridad mental ni energía para tomar buenas decisiones. Coloca una pequeña cantidad de vinagre en un recipiente pequeño, puede ser una tapita o un platillo, y colócalo debajo de la cama, preferiblemente en el área central. Mientras lo haces, reza: Mi Señor y mi Dios, que mi descanso sea protegido por tu presencia. Que toda envidia y mal sueño sean disueltos, que mis sueños sean inspirados por tu espíritu y que despierte renovado para cumplir tu voluntad y prosperar según tus designios. Una viuda de Buenos Aires, Argentina, relató que sufría de insomnio crónico tras la muerte de su esposo, lo que le impedía trabajar adecuadamente y cuidar de las finanzas familiares. Tras seguir esta orientación, comenzó a dormir profundamente por primera vez en años. Con la mente clara y el cuerpo descansado, pudo reorganizar las finanzas y encontrar nuevas fuentes de ingresos, y la sensación de mala suerte que la perseguía desapareció. El tercer lugar sagrado es el área donde preparas los alimentos, tu cocina. El Padre Pío tenía una comprensión profunda de la conexión entre la alimentación, la nutrición y la espiritualidad. El alimento no solo nutre el cuerpo, sino que lleva energías que afectan nuestra alma y nuestro bienestar. Una cocina espiritualmente protegida con vinagre, el cual disuelve lo amargo, transforma incluso el alimento más simple en una fuente de bendición, abundancia y protección contra la envidia que puede ser consumida junto con la comida. Coloca vinagre en un pequeño recipiente y colócalo en una esquina discreta del armario de alimentos o cerca de la estufa. Mientras lo haces, reza: Padre de bondad, que multiplicaste los panes y los peces, multiplica también las provisiones de esta casa. Que el vinagre disuelva toda amargura y envidia sobre nuestros alimentos, y que nunca falte el pan nuestro de cada día, que siempre podamos compartir con los necesitados, pues al dar, recibimos aún más de tu generosidad infinita. Una familia de agricultores de Medellín, Colombia, relató que tras seguir esta orientación, sus cosechas mejoraron inexplicablemente, incluso en años de sequía, cuando los vecinos perdieron casi todo. Era como si la bendición comenzara en la cocina y se extendiera hasta los campos, testificó el patriarca de la familia, atribuyéndolo a la protección contra la mala onda que antes sentían. El cuarto lugar sagrado es cerca de los documentos financieros y el área de trabajo, el espacio donde guardamos nuestros documentos importantes, donde realizamos transacciones financieras o trabajamos para generar ingresos. Este espacio tiene una enorme influencia sobre nuestra prosperidad material y puede ser un blanco de envidias y bloqueos. El Padre Pío enseñaba que las bendiciones financieras son también bendiciones espirituales, pues nos permiten cumplir nuestro propósito de vida y ayudar al prójimo. Coloca vinagre en un pequeño recipiente en el cajón donde guardas documentos importantes, cerca de la computadora que usas para trabajar o en el lugar donde guardas tus ahorros. Mientras lo haces, reza: Señor de la providencia, bendice el fruto de mi trabajo,
que el vinagre disuelva todo bloqueo financiero y toda envidia sobre mis ganancias. Que mis finanzas sean administradas con la sabiduría que viene de ti. Multiplica mis recursos no para lujos vanos, sino para la seguridad de mi familia y para que pueda ser un instrumento de tu generosidad en el mundo. Un contador de Córdoba, Argentina, tras conocer las enseñanzas del Padre Pío, vio su pequeña oficina de contabilidad transformarse en una de las mayores empresas de consultoría financiera de la región en solo 3 años. Atribuía su éxito no solo al trabajo arduo, sino a la bendición que parecía atraer a los clientes correctos y las oportunidades perfectas, sintiendo que la mala energía de la competencia no lo afectaba. El quinto y último lugar sagrado es el centro de la casa, el corazón del hogar. Este punto representa el núcleo espiritual de la familia, donde todas las energías convergen y donde la envidia puede sembrar la discordia. El Padre Pío enseñaba que una casa puede tener paredes fuertes y cerraduras seguras, pero si su centro espiritual está vulnerable, ninguna prosperidad será duradera y la envidia se anidará fácilmente. Identifica el punto central de tu casa, generalmente una sala de estar u otra habitación central, y coloca allí un pequeño recipiente con vinagre, discretamente ubicado donde no llame la atención de los visitantes. Mientras lo haces, reza con el corazón abierto. Sagrado Corazón de Jesús, establece tu trono en el centro de esta casa, que todo lo que somos y tenemos esté bajo tu autoridad. Que este vinagre disuelva toda envidia, escasez, discordia y enfermedad. Trae abundancia, paz y salud a todos los que aquí habitan, para que podamos ser testigos vivos de tu providencia y amor. Una familia de comerciantes de Cali, Colombia, siguió esta orientación tras conocer las enseñanzas del Padre Pío. En la época, enfrentaban una crisis financiera severa y conflictos familiares constantes. En menos de 2 meses, no solo su situación financiera comenzó a mejorar drásticamente, sino que la armonía fue restaurada entre los miembros de la familia, permitiéndoles trabajar juntos para reconstruir el negocio familiar, y la envidia que sentían de los demás simplemente se desvaneció. Es importante resaltar que el Padre Pío siempre enfatizaba: no es el vinagre en sí lo que obra el milagro, sino la fe en Dios y la disposición de vivir según sus mandamientos. El vinagre es solo un símbolo, un punto de contacto para nuestra fe, como el agua bendita o el aceite consagrado. Al espolvorear el vinagre en estos 5 lugares, estás haciendo una declaración espiritual. Reconoces la soberanía de Dios sobre tu hogar e invitas su protección, su provisión y su poder para disolver la envidia, para habitar contigo. También estás creando una barrera contra las influencias negativas que bloquean la prosperidad divina y el flujo de bendiciones. El Padre Pío recomendaba renovar este vinagre cada 7 días, preferiblemente los domingos, día tradicional de renovación espiritual. El vinagre antiguo debe desecharse en agua corriente, en el inodoro o por el desagüe, agradeciendo, y nunca en la basura común. Al desecharlo, agradece por las protecciones y bendiciones recibidas durante la semana y pide que continúen en la semana que comienza. Muchas familias han seguido estas orientaciones en secreto durante décadas. Familias enteras prosperaron incluso en tiempos de crisis económica. Negocios florecieron cuando otros a su alrededor cerraban sus puertas. La salud fue preservada cuando epidemias asolaban comunidades enteras. Hoy, esta sabiduría es más necesaria que nunca. Vivimos tiempos de incertidumbre e inestabilidad. El sistema financiero global está en constante turbulencia. El desempleo amenaza a las familias. La inflación erosiona el poder de compra. Y más que nunca, fuerzas contrarias a los valores cristianos parecen ganar terreno, manifestándose como envidia y mala voluntad. Pero no estás solo en esta batalla. La misma protección y provisión divina que sostuvo a tantas familias durante décadas está disponible para ti ahora. Los mismos principios espirituales que el Padre Pío enseñó siguen siendo tan poderosos hoy como lo eran en su tiempo. Ahora que conoces los 5 lugares sagrados donde espolvorear vinagre, según las enseñanzas del Padre Pío, es fundamental entender el impacto profundo que esta práctica puede tener en tu vida. No estamos hablando solo de una mejora financiera pasajera, sino de una transformación integral que afecta todas las dimensiones de tu existencia.
Cuando proteges espiritualmente tu hogar siguiendo estas orientaciones, estás literalmente rediseñando el campo energético que envuelve a tu familia. Es como si limpiaras los lentes a través de los cuales la providencia divina ve tu hogar. Lo que antes estaba turbio y bloqueado por la envidia o la mala suerte, se vuelve cristalino y receptivo. Piensa por un momento, ¿cuántas oportunidades pueden haber pasado por ti sin que las notaras porque tu discernimiento espiritual estaba nublado? ¿Cuántas puertas de prosperidad se abrieron, pero no tuviste la energía o la claridad mental para atravesarlas? ¿Cuántas bendiciones financieras fueron desviadas por influencias negativas que encontraron tu hogar desprotegido? María de Sousa, una costurera de Bogotá, Colombia, siguió estas orientaciones tras escuchar sobre ellas de un sacerdote que había estudiado las enseñanzas del Padre Pío. Durante 3 años, había luchado para mantener su pequeño taller de costura funcionando, siempre al borde de la quiebra. 2 semanas después de proteger espiritualmente su hogar y su lugar de trabajo con vinagre, recibió una llamada inesperada. Una boutique de lujo había visto algunas de sus creaciones y quería encargar una colección completa para la próxima temporada. Este contrato no solo salvó su negocio, sino que lo elevó a un nuevo nivel. La oportunidad no surgió de la nada, testimonió. Después me di cuenta de que esa tienda ya existía. Esas personas ya conocían mi trabajo antes, pero había algo bloqueando la conexión entre nosotros. Cuando eliminé el bloqueo espiritual y la envidia se disolvió, todo fluyó naturalmente. Esta es una observación profunda. Muchas veces las bendiciones que buscamos ya están a nuestro alcance, pero fuerzas espirituales negativas como la envidia crean una especie de niebla que nos impide verlas y aprovecharlas. Al establecer los 5 puntos de protección con el vinagre, estás en realidad disipando esta niebla. El Padre Pío explicaba que la pobreza raramente es solo material, frecuentemente comienza como una pobreza espiritual, una desconexión de la fuente divina de toda prosperidad, o como un ataque de envidia que consume lo que tienes. Cuando restauramos esta conexión y nos protegemos, la abundancia comienza a fluir nuevamente, como el agua que vuelve a correr cuando se elimina un bloqueo en el río. Juan Ferreira, un pequeño empresario de Mendoza, Argentina, había invertido todos sus ahorros en un negocio que parecía destinado al fracaso. Los clientes eran escasos, las deudas se acumulaban, y la perspectiva de perderlo todo lo atormentaba día y noche. Tras conocer las orientaciones del Padre Pío a través de un libro, decidió aplicarlas, aunque con cierto escepticismo. Lo que más me impresionó no fue solo la mejora en los negocios que realmente ocurrió, relató posteriormente, sino cómo mi mente se aclaró. Era como si un peso se hubiera levantado de mi pensamiento. Comencé a tener ideas creativas para el negocio, a ver soluciones que estaban allí todo el tiempo, pero que no podía ver por la niebla de la preocupación y el miedo y por la envidia que me echaban. El vinagre me abrió los ojos espirituales. Este es otro efecto poderoso de la protección espiritual del hogar. No solo aleja las influencias negativas y la envidia, sino que también abre espacio para la inspiración divina. Y muchas veces es precisamente esta inspiración, una idea en el momento justo, una solución creativa para un problema antiguo, la que se convierte en el punto de inflexión en nuestra situación financiera. El Padre Pío solía decir a sus seguidores más cercanos: cuando limpias tu casa espiritualmente, no solo estás expulsando lo malo, sino invitando lo bueno. Los ángeles de la providencia divina que siempre desearon ayudarte, ahora encuentran el camino libre para traer las bendiciones que Dios destinó para ti desde el principio, y la envidia no puede tocarlos. La historia de Antonio Silva, un trabajador rural del interior de Colombia, ilustra perfectamente este principio. Tras una sequía devastadora que destruyó casi toda su cosecha, estaba al borde de la desesperación. Fue cuando su esposa, que había conocido las enseñanzas del Padre Pío años antes, recordó las orientaciones. Siguieron fielmente las instrucciones para los 5 lugares sagrados, incluso teniendo poco vinagre en casa en ese momento difícil. En la misma semana, un primo lejano al que no veían desde hacía años apareció en su puerta. Se había convertido en agrónomo y al ver la situación desesperada de la familia, se ofreció a ayudar con técnicas de riego más eficientes y semillas más resistentes a la sequía. En los años siguientes,
Incluso con condiciones climáticas adversas persistiendo en la región, la pequeña propiedad de los Silva se convirtió en un oasis de productividad, permitiéndoles no solo sobrevivir, sino prosperar. Los ángeles de Dios tienen muchas caras, decía Antonio con una sonrisa serena. A veces aparecen como parientes que no veíamos desde hace tiempo, otras como extraños que cruzan nuestro camino precisamente cuando más los necesitamos, y el vinagre alejó la mala vibra de la gente. Es importante comprender que la protección espiritual del hogar a través del vinagre en los 5 puntos sagrados no es una fórmula mágica para la riqueza instantánea, sino un medio para eliminar obstáculos invisibles como la envidia, los bloqueos y las energías negativas que impiden el flujo natural de la providencia divina en nuestra vida. Es como limpiar un canal para que el agua pueda fluir libremente nuevamente. El Padre Pío advertía que 3 actitudes son esenciales para que esta práctica produzca frutos duraderos. Primero, una vida de oración constante. El vinagre consagrado es solo un símbolo externo. La verdadera protección viene de un corazón en comunión continua con Dios. Reserva algunos minutos todos los días para agradecer por las bendiciones recibidas y pedir orientación para el uso correcto de los recursos que llegan a ti. Segundo, honestidad e integridad en todas las transacciones financieras. La prosperidad que viene de Dios nunca se construye sobre la deshonestidad o la explotación del prójimo. El Padre Pío era enfático. Es mejor un pan duro ganado con honestidad que un banquete adquirido con engaño. Tercero, generosidad con los necesitados. La verdadera abundancia es un flujo continuo. Recibimos para compartir. Cuando bloqueamos este flujo a través de la avaricia, la propia fuente puede secarse. Da y se te dará, enseñó Jesús. Y el Padre Pío reforzaba este principio explicando que la generosidad es la clave que mantiene abiertos los canales de la prosperidad divina y disuelve cualquier envidia sobre tus bienes. Una comerciante de Barranquilla, Colombia, dio testimonio de esta verdad en su propia vida. Tras seguir las orientaciones sobre los 5 lugares sagrados, su pequeño comercio comenzó a prosperar rápidamente. Inspirada por la gratitud, decidió que el 10% de sus ganancias serían destinadas a ayudar a familias necesitadas de su comunidad. Para su sorpresa, cuanto más donaba, más crecía su negocio. Es como si cada peso que doy regresara multiplicado, y la envidia de mis competidores simplemente no puede afectarme, explicaba. La protección espiritual de tu hogar a través del vinagre en los 5 puntos sagrados no es solo para beneficio personal, sino para que te conviertas en un canal de bendiciones para muchos. Cuando tu casa se convierte en un centro de abundancia y está protegida de las envidias, tienes los recursos necesarios para impactar positivamente a tu comunidad y más allá. Considera el ejemplo del Padre Pío. Viviendo en la más absoluta simplicidad personal, logró construir un hospital moderno que salvó miles de vidas. Su abundancia nunca fue para lujos personales, sino para servir al prójimo con excelencia. Cuando aplicas la protección espiritual en tu hogar, te alineas con este mismo principio divino. La prosperidad que comenzará a fluir a tu vida no es un fin en sí misma, sino un medio para que realices tu misión en este mundo con mayor impacto y alcance. Muchas personas han dado testimonio no solo de mejoras financieras tras seguir estas orientaciones, sino también de una profunda transformación en su relación con el dinero y los bienes materiales. El miedo y la ansiedad sobre el futuro dieron paso a una confianza tranquila en la providencia divina. La sensación de escasez constante fue reemplazada por una conciencia de abundancia y gratitud. Una profesora jubilada de Rosario, Argentina, había pasado toda su vida luchando contra dificultades financieras. Incluso después de décadas de trabajo dedicado, su jubilación apenas cubría sus necesidades básicas. La ansiedad por el dinero se había convertido en parte de su identidad. Tras conocer y aplicar las enseñanzas del Padre Pío sobre los 5 puntos de protección con vinagre, algo sorprendente ocurrió. En los primeros días, nada cambió externamente, relató, pero internamente comencé a sentir una paz que nunca había experimentado antes cuando pensaba en dinero. La sensación constante de opresión en el pecho cuando llegaba una cuenta desapareció. Comencé a confiar verdaderamente en que Dios cuidaría de mí, y la envidia que sentía de la vida de otros se disolvió.
2 semanas después, recibió una carta informando que tenía derecho a una revisión de su jubilación que había solicitado años antes y que consideraba perdida. El valor retroactivo fue suficiente para saldar todas sus deudas y realizar una pequeña reforma en su casa, algo que soñaba desde hacía décadas. Más importante que el dinero, continuó, fue la liberación del miedo que me consumía. Ahora sé que nunca estuve realmente sola en mis luchas, y aunque vengan otras dificultades, porque esa es la naturaleza de la vida, nunca más las enfrentaré con el mismo desespero de antes. Esta es quizás la mayor bendición de la protección espiritual del hogar, la liberación del miedo y la ansiedad constante sobre la provisión material. Y cuando nos liberamos de esta carga, nuestra energía vital, antes consumida por la preocupación, se vuelve disponible para la creatividad, el amor y el servicio al prójimo. El Padre Pío explicaba que el miedo actúa como un imán invertido, repeliendo precisamente las bendiciones que más deseamos atraer. Cuando protegemos espiritualmente nuestro hogar con vinagre, neutralizamos este campo de miedo y creamos un ambiente receptivo a las bendiciones divinas. Una dimensión frecuentemente ignorada de la prosperidad es la salud física y emocional. El Padre Pío comprendía profundamente que cuerpo, mente y espíritu están interconectados. Muchas personas que siguieron sus orientaciones sobre los 5 lugares sagrados reportaron no solo mejoras financieras, sino también una salud fortalecida y una mente más clara, libre de obsesiones por la envidia. Un hombre de Santa Fe, Argentina, sufría de dolores crónicos que le impedían trabajar regularmente, agravando su situación financiera ya precaria. Los medicamentos consumían gran parte de su presupuesto. Tras proteger espiritualmente su hogar según las orientaciones, notó una disminución gradual de los dolores. En 3 meses, estaba trabajando normalmente por primera vez en años, y su situación financiera comenzó a estabilizarse. Es como si el vinagre no solo purificara mi casa, sino también mi cuerpo, relató maravillado por la transformación. El Padre Pío explicaba que muchas enfermedades tienen raíces espirituales y que la envidia puede incluso afectar la salud. Cuando eliminamos las influencias negativas de nuestro ambiente, creamos condiciones propicias no solo para la prosperidad material, sino también para la salud integral. Los testimonios de aquellos que aplicaron fielmente estas orientaciones a lo largo de las décadas son unánimes en un aspecto. La transformación raramente es instantánea, como un pase de magia, sino que se desarrolla gradualmente, como el crecimiento de una semilla bien plantada. Primero viene una sensación de paz y claridad mental, como si una neblina se disolviera. Luego pequeñas coincidencias felices comienzan a ocurrir. Un encuentro inesperado que abre puertas, una oportunidad que surge cuando más se necesita. Gradualmente, la situación financiera comienza a mejorar, y lo que antes parecía un ciclo interminable de escasez y envidia se transforma en un flujo constante de provisión adecuada a las necesidades. Es crucial mantener la práctica con constancia y fe. El Padre Pío recomendaba renovar el vinagre en los 5 puntos sagrados semanalmente, preferiblemente los domingos, día tradicional de renovación espiritual. El vinagre antiguo debe desecharse en agua corriente, en el inodoro o por el desagüe agradeciendo, y nunca en la basura común. Al desecharlo agradece por las protecciones y bendiciones recibidas durante la semana y pide que continúen en la semana que comienza. Este ritmo semanal crea un ciclo virtuoso de protección y renovación que con el tiempo transforma profundamente la atmósfera espiritual del hogar. Ahora, imagina tu casa como una fortaleza espiritual protegida en los 5 puntos estratégicos, irradiando luz que repele las tinieblas y la envidia y que atrae bendiciones. Imagínate levantándote cada mañana sin el peso abrumador de la preocupación financiera. Visualiza recursos llegando no solo para cubrir tus necesidades, sino también para permitirte bendecir a otros. Esto no es una fantasía inalcanzable, sino una posibilidad real cuando alineamos nuestras prácticas espirituales con las leyes divinas que gobiernan la prosperidad. Los innumerables testimonios de aquellos que siguieron las orientaciones del Padre Pío a lo largo de las décadas atestiguan esta verdad. Y recuerda, el propósito final de toda abundancia es glorificar a Dios y servir al prójimo.
Cuando recibimos para compartir, el ciclo de bendiciones se perpetúa y se expande, alcanzando a cada vez más personas. Esta es la verdadera economía del reino de Dios, que el Padre Pío comprendía tan profundamente y nos enseña hasta hoy. Si este conocimiento tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Comparte este video con familiares y amigos que puedan estar enfrentando dificultades financieras o sintiendo la pesada carga de la envidia. Recuerda que al compartir esta revelación, te conviertes en un instrumento de la providencia divina en la vida de otra persona. Aplica fielmente estas orientaciones en tu hogar con fe sincera y corazón abierto, y luego regresa aquí para compartir tu testimonio en los comentarios. Tu relato puede ser exactamente lo que alguien necesita escuchar para encontrar esperanza en medio de las dificultades. Continúa tu viaje. Haz clic en el enlace que aparece en la pantalla y mira nuestro próximo video.